y en medio de esta que es la peor crisis económica que ha atravesado el mundo y que evidentemente atraviesa México, pues siempre hay persistencia y noticias en términos de personas que siguen justamente avanzando en medio de todo este asunto. Y en este caso me da mucho gusto saludar a un emprendedor, a Gabriel Reusner, cofundador y CEO de Mosper. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por la introducción. Oye, pues decía que no está sencillo, ¿no? Y ustedes, en medio de toda esta situación, lograron una ronda de inversión interesante, $770,000. Cuéntame, primero, ¿qué es Mosper? Y luego, ¿cómo fue el proceso? Excelente. Bueno, Mosper es una plataforma digital de educación financiera diseñada para niños y administrada por los padres que funciona con una aplicación móvil y una tarjeta de débito. Básicamente en ella los padres pueden depositar el domingo de sus hijos. No es una forma de dar el domingo o la semanada, como yo le digo en Uruguay, aunque es un producto enfocado para México. Se pueden crear reglas de gastos personalizados por categorías, es decir, los padres deciden en qué pueden usar la tarjeta sus hijos. Así tareas, recompensar el esfuerzo de los niños por esas tareas, así como también establecer metas de ahorro. Nosotros estamos convencidos que no hay inclusión financiera sin educación y por eso en Mosper estamos enfocados en ayudar a los padres a enseñar a sus hijos, a sus niños, en la gestión del dinero, ¿no?, en su presupuesto y crecer con conocimientos financieros para lo que se viene, ¿no? Que decías, crisis financiera, y también creo que esta crisis también en temas de higiene va a llevar al mundo a que haya menos efectivo en circulación. Por supuesto. Qué interesante. Entonces, digamos, es una tarjeta para los niños. ¿Hay algún límite de edad? Es decir, me refiero a inferior, pues supongo que cuando ya saben contar, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el rango que están pensando para que un niño pueda tener esta tarjeta? Excelente pregunta, Rodrigo. Es algo que hace un ratito nomás nos preguntaban por el chat de nuestro sitio web www.mosper.com, donde tenemos una campaña de 3 registros para cuando lancemos el producto. Y es una pregunta que surge constantemente. Te decía, hace un ratito nomás habían preguntado eso. Nosotros recomendamos que sea a partir de los 6 años. Ahora, cada padre es libre de hacer lo que quiera y empezar a usar la aplicación desde muy chiquitos, porque en realidad quizás la pueden usar sin dar la tarjeta per se, pero sí creando una cuenta de ahorro para sus hijos, ¿no? Claro, yo creo que esto es clave porque justo la educación financiera, como en las escuelas, digo, te enseñan a contar, a leer, etcétera, un poco de historia, pero es fundamental que te enseñen dos cosas: cómo comer, es decir, temas de nutrición, pues clave, tiene consecuencias para toda la vida, y la otra es cómo manejar las finanzas, porque de verdad el analfabetismo financiero es, yo creo que uno de los problemas más graves que suele haber a la hora, digamos, de el progreso social, porque muchas personas simplemente no tienen nociones, digamos, de lo que implica el manejo de la deuda, el interés compuesto, etcétera, y me parece un buen comienzo. Ahora, saber, están afincados aquí en México y luego cómo se da el proceso de levantar capital, pues en un entorno como este. Supongo que ya lo tenían medio apalabrado. ¿Cómo ha sido esa parte? Va, te cuento, Rodrigo, antes que nada lo que decís sobre la educación financiera, sobre la nutrición, sobre el analfabetismo financiero, es correcto, es un tema tabú, muchas veces no solamente que no se habla en las escuelas, pero tampoco el tema de educación financiera se habla en las casas y nosotros queremos ser el disparador que permita a los padres hablar o platicar con sus hijos sobre educación financiera. Respecto a México, nosotros, si bien soy uruguayo, viví mucho tiempo en México, gran parte de nuestro equipo está en México. Yo hoy casualmente, por justamente el tema de la pandemia, no estoy en México, pero si no, el 75% de mi tiempo lo paso en Ciudad de México. Creemos que México es un mercado importantísimo en tamaño. 70% de las personas nunca recibieron ningún tipo de educación financiera y por eso es que también, como tú decías, es tan importante empezar ahora con el tema de educación financiera, donde vemos que hay gran conciencia de repente por, ¿no?, temas de la pandemia, de que la gente se prepare financieramente para el futuro o por lo menos se educa a sus hijos para cambiar lo que es la curva económica, generando oportunidades y libertad para todo el mundo. En temas de levantamiento de capital, como bien decías, levantamos una ronda de capital en enero, si bien la anunciamos bastante más tarde, por más de coyuntura, ¿no? Pero básicamente los inversores que nos acompañan entendieron el problema perfectamente. Muchas veces hablamos de crear un nuevo banco, ¿no? Un challenge bank, como se dice en inglés a veces,
para los no bancarizados o subbancarizados, pero nadie está hablando de lo que nosotros llamamos los prebancarizados, que son aquellos menores de 18 años que no reciben ningún tipo de educación financiera, llegan a los 18 años, quieren abrir una cuenta de banco y no tienen las armas necesarias para entender los productos financieros, ¿no? Nosotros lo que buscamos desde chicos es ayudar a los padres en la educación financiera de los niños y cuando lleguen a la mayoría de edad pueden tener conocimiento de la toma de decisiones. Justamente por todas estas razones, nuestros inversores socios vieron una gran oportunidad para no solamente crear un gran negocio, sino también para tener un impacto social y beneficiar a las nuevas generaciones y cambiar la curva económica, ¿no? Nuestra querida América Latina. Oye, ¿y cuál es el modelo de negocio? Dos preguntas antes de que me cuentes el modelo de negocio. ¿Qué hay de parte de la autorización de la CNBV? Porque supongo que si están captando recursos es indispensable que eso ocurra. Y dos, ¿cómo funciona? Es decir, yo tengo una cuenta en un banco tradicional y tengo esta cuenta y ahí hago el traspaso y ahí queda radicado el dinero que le estoy dando a mi hijo con las herramientas que supongo están definidas en términos de los objetivos y tal, ¿no? Porque acá lo importante supongo que es la parte didáctica. Entonces, esas dos partes, NBB y cómo funciona, digamos, operativamente hablando. Perfecto. Rodrigo, es una muy buena pregunta también para tranquilidad de todos aquellos que vayan a abrir una cuenta. Nosotros, para el lanzamiento en México, como bien sabés, es uno de los países más avanzados en cuanto a ley fintech en América Latina. Estamos trabajando con una entidad bancaria regulada bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, la CNBV, que nosotros operemos como proveedor tecnológico con ellos. Es decir, nuestro sponsor bank o nuestro banco socio capta los recursos y custodia los recursos. Nosotros lo que creamos como proveedor tecnológico es una experiencia por arriba de eso. ¿Cuál Nosotros nunca banco, tocamos realmente el dinero. cuál banco es con el que están trabajando? Nosotros estamos trabajando con Toca, que recientemente también salieron las noticias porque compró parte de Accendo, si no me equivoco. Interesante. ¿Y cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo van a ganar dinero? Nosotros cobramos una membresía mensual y me gusta aclararlo que son 40 pesos por mes por hijo masiva, que no los cobramos por la tarjeta per se, sino que justamente para el tema de la educación financiera y por detrás simplemente están los negocios tradicionales de cuando uno coemite una tarjeta de débito o crédito, ¿no? Entender, estimado Gabriel, cómo se ha modificado, digamos, sus planes en términos, pues, de lo que vivimos, sobre todo porque la realidad, digamos, de enero, pues, es muy distinta a este junio, por ejemplo, en donde claramente, pues, estamos en un panorama complejo en esta materia. ¿Cuáles son sus ambiciones, sus objetivos en este 2020? Mira, nosotros comenzamos nuestra campaña de pre-lanzamiento, es decir, a través de una lista de espera en nuestro sitio web, y lo que sí notamos desde marzo, el 23 de marzo comenzamos, fue una aceleración en las personas que demostraron interés. Ya hay más de 11.000 personas registradas y demostraron interés en un producto de educación financiera. Justamente, por un lado, obviamente se acelera la conciencia por educación financiera. Sí, obviamente tuvimos algún tipo de retraso por ejemplo, fabricación de plásticos, ¿no?, que nos impactó el tema del COVID. Ahora, para el 2020, realmente, terminando esto, y creo que con un mensaje positivo de optimismo, creo que esto va a pasar. El mundo, si bien quizás a lo que mucha gente llama la nueva normalidad, vamos a vivir una nueva normalidad, pero vamos a salir de esto juntos, y vemos un 2020 que ojalá para el segundo semestre o para el último trimestre se haya recuperado bastante, y nosotros, en lo que a nosotros respecta, queremos tener un gran impacto en las personas, en la educación financiera de las personas, que las personas entiendan el manejo de un producto como puede ser una tarjeta, que entiendan que el ahorro es importante para el bienestar y la salud financiera, que muchas veces esto lleva a una mejor calidad de vida. Es decir, esperamos un final de 2020 muy bueno. Gabriel Roisner, cofundador y CEO de Mosper con Z, muchísimas gracias que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Buen día.